Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Torres Carvajal y hoy voy a explicar la importancia de los principios en el procedimiento administrativo, tomando como base la Ley 1437-2011 por un lado y diversos aportes doctrinales y comparados pues que han sido adjuntados al material de la clase. Para empezar, quiero recordar lo que expone muy bien y muy concretamente el doctor Miguel Carbonell en su conferencia, qué son las reglas y principios. Él explica que en el derecho constitucional la interpretación es fundamental. Por ejemplo, él cita a Conrad Hayes y afirma que las normas constitucionales tienen un carácter abierto y amplio. Esto hace que la interpretación sea inevitable porque muchas disposiciones constitucionales son indeterminadas. Carbonell recupera la idea de Francisco Rubio, que sostiene que no puede haber constitución sin interpretación constitucional. Por eso la teoría contemporánea entiende que pues, parte central, medular de la constitución pues, también es su interpretación, y de ahí considero que se deriva también la existencia de la Corte Constitucional y los organismos constitucionales que permiten darle pues, a estos grandes principios una interpretación y aterrizarlos, bueno, ya aplicaciones mucho más específicas. A partir de ello, Carbonell distingue dos grandes tipos de normas jurídicas. Por un lado están las reglas y por el otro lado, para él, y pues en la doctrina también, están los principios. Sobre las reglas, él cita a Robert Alexi y dice que son mandatos definitivos, en donde se establece un supuesto de hecho claro y una consecuencia jurídica determinada. Él lo dice en los siguientes términos: una norma en forma de regla se cumple o se viola, no hay término medio. Para ese ejemplo pone el caso de una norma de tránsito. Si por ejemplo el reglamento de tránsito fija que no se puede circular a más de una determinada velocidad, o por ejemplo hay un toque de queda a partir de cierta hora, o se cumple o no se cumple. Mientras que los principios, por otro lado, pues son normas jurídicas redactadas de tal manera que no tienen un supuesto de hecho, no tienen determinada consecuencia jurídica. Les pongo yo un ejemplo. Por ejemplo, Colombia es un Estado social de derecho fundamentado por el respeto a la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, pues ya eso es para interpretación doctrinal, eso ya tiene un desarrollo constitucional y jurisprudencial, es mucho más amplio, y tampoco tiene una consecuencia en la lectura literal, una multa, una sanción específica. Aquí aparece la tesis central de Alexi, que los principios son mandatos de optimización, son normas que le ordenan que algo se realice con la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. En palabras de Carbonell, los problemas de interpretación y argumentación son omnipresentes en el derecho constitucional, como anotábamos hace un momento. Pero nos preguntamos cómo se concretan esos principios en Colombia. En la Ley 1437 de 2011, en el CEPACA, el mismo artículo 3 establece que todas las autoridades deberán interpretar las disposiciones que regulan las actuaciones a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de ese código y en las leyes especiales. Entonces, el mismo artículo está haciendo una revisión expresa a la Constitución, pero también en general al código, a estos principios que después regula, menciona como debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad, entre otras. Vemos el del debido proceso, la igualdad, bueno, los que mencioné. Estos principios no se quedan en el papel, o sea, vemos como los artículos 5, 6, 7 y subsiguientes, pues consagran ya el derecho a las personas para presentar peticiones respetuosas en el marco del derecho de petición, los deberes correlativos como la buena fe y la responsabilidad, los deberes de las autoridades entre ellas, el deber de regular la información, del deber de acompañar la información completa al público y prohibir prácticas arbitrarias. Incluso llegando al artículo 11 y 12 ya vemos cómo está el régimen de impedimentos y recusaciones, de conflictos de interés, donde ya los funcionarios públicos deben actuar bajo un marco normativo muy medido, y la consecuencia jurídica de eso, por ejemplo, ya la subregla, la regla de la consecuencia ya están métodos como por ejemplo para los congresistas o los concejales la pérdida de investidura por violar este régimen, que es un actuar también un principio que debe ser acorde pues a lo determinado por el artículo tercero. Veamos un poco lo que dicen los autores. Alan Brewer Carías señala que los principios del procedimiento administrativo se inscriben en una tendencia general de los ordenamientos de la región. Por ejemplo, cita Chile, Perú, Argentina, Colombia, que positiviza esos principios y refuerza las garantías de los administrados para modernizar la gestión pública. Por otro lado, Agustín Gordillo resalta que los principios son de naturaleza constitucional, de justicia natural y de derecho supranacional, un poco en línea de lo que veíamos con Carbonell, que hace referencia que también aplica para los principios, también se toman de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, este autor Gordillo dice que el fundamento no solo está en la ley, sino que también
también en valores universales, en el derecho internacional y en los derechos humanos. Por ejemplo, Gordillo subraya que el informalismo en favor del administrado es un principio que busca flexibilizar cargas formales y facilita que los ciudadanos accedan a la administración sin trabas innecesarias. Entonces, los principios no solo protegen al administrado frente a la administración, sino que buscan frenar a la administración de unos abusos internos de sus propios agentes. Por otro lado, Zambrano Cetina destaca que la ley 1437 supuso un cambio de lógica en la función administrativa, en donde, abro comillas, la administración debe convertirse en artífice de la defensa de esos derechos. Zambrano explica que el procedimiento administrativo debe ser suficiente para garantizar esos derechos sin necesidad de acudir a los jueces. Entonces él cita ahora el CEPACA que citábamos hace un poco y por ejemplo pone el derecho del fortalecimiento del derecho de petición, que para él es un instrumento efectivo para la protección de los derechos de la persona. La posibilidad de adoptar medidas urgentes cuando está en riesgo un derecho fundamental, la ampliación y flexibilización de los recursos de los administrados en verdaderos espacios de debate y únicamente no de prosabilidad, la obligación de aplicar las normas de manera uniforme, en línea de la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal como pues se dispone en el CEPACA, la posibilidad de extender los efectos de las sentencias de unificación y bueno, todas estas herramientas que el autor hace referencia y que lo que nos demuestran es que los principios no son solo fórmulas vacías, sino son parámetros efectivos para proteger los derechos ya en sede administrativa. Entonces, llegados a este punto, podemos sintetizar varias funciones de los principios. Entonces, tiene una función normativa que obliga a las autoridades a interpretarlos y aplicarlos conforme a principios constitucionales, una función comparada, una función doctrinal, una función práctica que convierte al procedimiento en un medio real de protección de derechos. Entonces, Carbonell lo explica y él pues nos enseña que las reglas son mandatos definitivos, mientras que los principios son mandatos de optimización que requieren una optimización, que requieren una interpretación y que requieren en muchos casos una ponderación. El procedimiento administrativo colombiano en estos principios que ya están consagrados en la Constitución, positivizados en el CEPACA e interpretados de la doctrina, pues son de cierta manera el corazón garantista de la función pública y se permean a todas las reglas. El ejemplo que les ponía de la dignidad humana, pues se permea a diferentes tipos de reglas ya establecidas en la normatividad, en donde siempre se debe ser fiel a ese principio máximo constitucional, otros principios que consagra la Constitución, que pues en su lectura, digamos, inicial, pues son bastante etéreos y suena muy bonito, pero ya cuando se aterrizan por fallos constitucionales, cuando ya vienen acompañados de las reglas, pues se ve mucho más la aplicación. Entonces el mensaje final es claro, sin principios el procedimiento administrativo sería un formalismo vacío, mientras que con los principios se convierte en un instrumento democrático y garantista para materializar los derechos de los administrados. Entonces, siendo así, he explicado muy bien la diferencia que hacía su profesor entre los principios y las reglas, pues podemos concluir que estas pues si bien son distintas y si bien tienen teorías diferentes, pues se requiere una verdadera articulación entre ellas para aplicar realmente el procedimiento administrativo en la práctica. Bueno, en esos términos concluyo la exposición, no sin antes agradecer por su atención.